Estamos con Juan Carlos Beamín, que es astrónomo y además es coordinador científico del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y trabaja realizando investigación en el descubrimiento, información y caracterización de las enanas marrones, de las cuales vamos a hablar hoy día, que son estrellas de muy baja masa. Actualmente es el editor asociado de una nueva revista que se llama Syscom Report, dedicada a la comunicación científica. Así que muchas gracias, Juan Carlos, por haber aceptado esta invitación a estar aquí el día de hoy con nosotras. Así que si quieres decir unas palabras a la gente que te está escuchando. Muchas gracias, que estén conectados un día a las 7 de la tarde, ya uno está tranquilo en casa y que estén conectados viendo un poco de ciencia. Siempre es un gusto que haya gente que les interese y que quieran saber más, y que espacios como este se agradecen. Así que las gracias a ti, Tracy, al MAS, al Milenio de Astrofísica, por organizar estas jornadas todos los jueves y discutamos de ciencia, de divulgación y de lo que sea necesario y lo que las personas pregunten. De verdad que vamos a hablar de enanas marrones porque son los objetos más interesantes del mundo, pero del universo. Pero también podemos hablar de otras cosas, así que si tienen preguntas, disparen y veamos qué podemos sacar. Muchas gracias. Vamos a partir, yo ya mencioné que esta conversación es sobre las enanas marrones, pero partamos preguntando qué es una enana marrón, ¿cierto? Porque quizás no mucha gente la ha escuchado, o quizás sí la ha escuchado, pero no tiene mucha claridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es una enana marrón? Las enanas marrones son tan interesantes que las personas que las estudiamos no lo divulgamos tanto, porque si no todo el mundo estaría estudiando. Entonces queremos dejarle a la gente que estudie planetas, galaxias lejanas y otras cosas, y nosotros podamos estar entretenidos ahí estudiando las enanas marrones. Las enanas marrones son objetos que están justo en el límite entre las estrellas más chiquititas del universo y los planetas. Son como que llenan ese pedacito que están ahí entre medio. Una estrella se define porque es capaz de producir energía por su cuenta. O sea, está quemando básicamente hidrógeno como combustible y lo está transformando en helio. Y en ese proceso se produce energía. Eso es lo que hacen todas las estrellas del universo, desde el Sol, las enanas tipo M, que son las más chiquititas, o las gigantes más calientes como Sirio, que nosotros vemos en el cielo, u otras. Todas lo hacen. Las enanas marrones no alcanzan a tener la masa suficiente para poder generar ese chispazo y mantenerse produciendo energía. Para ello hay un límite, y es como bien estricto. Si tú pesas más de 75 o 80 veces la masa del Sol, perdón, la masa de Júpiter, nuestro planeta más grande, entre 75 y 80 veces la masa de Júpiter hacia arriba, vas a ser una estrella y vas a quemar, porque tu tamaño va a hacer que la presión que ejerce toda esta masa, recordemos que la gravedad lo que quiere hacer es achicarnos, tirarnos hacia el centro, por eso nosotros estamos parados y nos tira la gravedad hacia abajo. Esa presión que se genera con tanta masa produce una gran temperatura en el núcleo y genera las reacciones como este horno que produce elementos. Cuando tienes menos de 75 veces la masa de Júpiter, esa presión no es tan grande y nunca se alcanza la temperatura necesaria para quemar hidrógeno y mantenerse brillando así por el tiempo. Entonces las enanas marrones pesan menos que 75, 80 veces la masa de Júpiter, de ahí hacia abajo. Y después hay otro límite que uno dice, bueno, ¿cuándo las dejamos de llamar enanas marrones y cuándo las empezamos a llamar planetas? Y ahí es como donde vamos a entrar en discusiones más adelante. Así que voy a dejar mientras tanto abierta. Hay gente que dice hasta 13. De 13 masas de Júpiter para arriba son enanas marrones. Pero ese es un límite histórico que ya muchos de la comunidad que hacemos de enanas marrones como que no nos gusta mucho. No, Claro, no creemos que sea algo... No hay un límite estricto ahí. Y podemos conversarlo más adelante cuando hablemos de cómo se forman y sus propiedades. Eso es más que nada porque igual la ciencia ha avanzado y han ido cambiando quizás las nociones que se tenían en ese tiempo cuando se estableció ese límite. De que todo depende de cómo lo definas, porque por ejemplo, si a las 13 masas de Júpiter pasa algo en realidad. En el centro de las estrellas se alcanza la temperatura. Si Júpiter tuviera 14 veces más masa, lograría quemar un elemento químico que se llama deuterio, que es como el hidrógeno, pero en vez de ser un protón con un electrón dando vuelta, es un protón, un neutrón y el electrón dando vuelta. Es un elemento, es igual que el hidrógeno, solo que es más pesado. Claro. Y si tienes más de 13 masas de Júpiter, puedes quemarlo. Puedes producir elementos más pesados. Pero bajo 13 no se puede. O sea, Júpiter no está produciendo ningún tipo de elemento, ninguna de estas reacciones. Y por eso se pensó que ese era un límite como importante.
ok, si definimos estrellas a partir de 75 o 80 veces la masa de Júpiter, entonces vamos a definir enanas marrones como de ahí para abajo y de 13 para arriba. Ujú. Pero el problema es que, ya, ahí hablemos después de información, y ahí van a Después entender vemos, por qué vemos, estoy viendo esto. Sí, después vemos vamos con por calma. qué el problema. Y algo también de que me gustaría que nos explicara, bueno, que tiene que ver justamente con todo esto, que a las enanas marrones se les llaman o se les conocen como las estrellas fallidas. ¿Está bien ese nombre? ¿Está mal ese nombre? Mira, y ahí voy a tomar un poco de agua para el ejemplo. Hay gente que dice que este vaso está medio lleno y otro que dice que está medio vacío. A mí no me gusta pensar a las enanas marrones como estrellas fallidas, pero me gusta pensarlas como superplanetas. Que suena como más bacán, como más grande. No, pero sí, en teoría es un poco eso. Son cuando se forman las estrellas no se forman solas, no es como que una estrella está y nació. Ujú, Como que las estrellas se forman en grupos, como ujú, que nacen en guarderías y nacen de a montones rápido. Entonces, hay grupos en los que nacen 100 estrellas, hay otros que nacen miles de estrellas. ¿Ya? No, pero nacen siempre en grupos, nunca va a ser una estrella solita. Cuando hay una nube de mucho gas en nuestras galaxias, nosotros vivimos en una galaxia espiral, nosotros podemos salir, por ejemplo, bueno, ahora ya no estamos tan en invierno, pero un poquito más en invierno uno puede ver la Vía Láctea cruzando el cielo de noche y uno ve que hay zonas que tienen más estrellas y otras que tienen menos estrellas. En Santiago no se nota mucho, pero las personas que tienen la suerte de poder estar en lugares escaparse al con menos cajón del contaminación Maipo. lumínica, claro, pueden ver que hay partes como que les faltan estrellas, que están más oscuras. Ujú, Esas zonas oscuras no es porque no hayan estrellas, es porque hay nubes que tapan la luz de las estrellas que vienen de atrás. En esas nubes, efectivamente, es donde se forman las estrellas. Y son gigantes, mucho más grandes que el sistema solar. Bueno, en esas nubes hay zonas que son más densas y otras menos densas. Y ahí se forman estrellas más grandes que el Sol, estrellas como el Sol, estrellas más chicas, y de repente quedan como grumitos, que son más chiquititos, ujú. y que no alcanzan a juntar esas 75 veces o 80 veces la masa del Sol. Y oh, es una enana marrón. Esas Bien, son cuando quedan como esos grumitos chiquititos. Y claro. esos grumitos chiquititos se llaman enanas marrones. Súper, muchas gracias. Mira, Enano Aranela nos dice, ¿dónde se quema el deuterio? En el núcleo de las enanas marrones se quema el deuterio. El poco deuterio que va a haber se transforma finalmente en un elemento más pesado. Y eso genera un poco de energía a cambio. Súper. Y ahora quiero que hablemos un poco de historia. ¿Y cómo fue que se De detectaron los estas? romanos. No, no nos vayamos tan atrás. Ah, no, ya. Quiero que hablemos un poco de cómo se detectaron las primeras enanas marrones. Porque Oh, son chiquititos, ¿cierto? Entonces sí. es de técnicamente historia reciente, ¿no? No es tan atrás en la astronomía como otros objetos. No, 25 años, es todo lo que tienen de historia. Las primeras se produjeron en los años 60. Teóricamente se predijeron que deberían existir estos objetos que Ujú, no tenían la masa suficiente, que podrían formarse. Esto era bien teórico porque decían, para que una estrella colapse, para que una nube se colapse y se fragmente y forme estrellitas, hay como masas mínimas. ujú, Porque si no se logra una masa mínima, la nube no va a colapsar. Se requiere también ciertas condiciones de temperatura, de densidad y todas esas cosas, como varias variables. Y se pensaba que había una masa mínima, que no se podían formar a lo mejor. Entonces, una persona, de apellido Chu, hizo los cálculos y dijo, se pueden formar estos objetos que no van a quemar hidrógeno y que van a estar enfriándose por el resto de la eternidad. O sea, la enana marrón nace con una cierta temperatura y se va a ir enfriando a medida que pasa el tiempo. Y uno dice, bueno, se forman, son tan débiles, son tan chiquititas, digamos, son ujú. del porte de Júpiter, después podemos ver alguna imagen quizás al respecto, son bien pequeñitas y su temperatura es muy baja. Y la luminosidad, el brillo de una estrella, depende de su temperatura Ujú. y de su tamaño. Y en este caso, las dos son chicas y se multiplican, entonces más chico todavía. Claro. Y uno dice, bueno, ¿cómo las detectamos? Y esto en los años 90 se hicieron varios esfuerzos. De hecho, en el año 95, grupos independientes las descubrieron y las anunciaron. De hecho, se descubrieron el mismo año que el primer exoplaneta. Mm. Así que ese mismo año, en la misma conferencia, se presentaron los primeros exoplanetas y las primeras enanas marrones, ahí por el año 94, 95. Mira, aquí de Bueno, hecho están haciendo una pregunta ¿cómo? están haciendo una pregunta que de un tema que justo que tú querías mencionar, así que la voy a aprovechar de realizar. Que Claro. Naicha
nos dice, ¿fue María Teresa Ruiz quien probó que existían o no? La respuesta es no. Ella encontró una, pero en los años 97 aproximadamente, 3 años después de que las anunciaran. Yo sé que en Chile corre mucho el rumor y de que María Teresa Ruiz fue quien descubrió las enanas marrones. Ella la verdad es que no las descubrió. Hubo otros grupos, un grupo español, Rafael Rebolo, Martín y María Rosa Zapatero, Ujú. son como el grupo español más fuerte, más otras personas más que se han seguido con esto. Y está el grupo de Oppenheimer, de Rebecca Oppenheimer, que también lo estaba descubriendo, y Nakajima, que es el que descubrió también las enanas marrones. Entonces hay distintos grupos que descubrieron esta, y 3 años después, efectivamente, María Teresa Ruiz descubre una enana marrón, que el U1, que fue una de las icónicas también, por eso le reconoce. Ella hacía búsquedas, ha hecho un excelente trabajo, que conste que no estoy desmereciendo el trabajo de María Teresa Ruiz, que es una excelente científica y ha hecho muchos aportes en la ciencia nacional, pero sí, el título de descubrir las enanas marrones no le pertenece a ella, son otros grupos internacionales los que las descubrieron. Súper, muchas gracias. Quiero colocar una imagen que, y quiero que nos expliques más o menos qué es lo que se está viendo en esta imagen, qué es lo que tienen que poner atención las personas que están viendo. Lo que estamos viendo acá es la primera imagen de una enana marrón. Lo que están viendo es una imagen en blanco y negro, quiero decir. Yo sé que la imagen está en colores, pero simplemente es una escala de brillo. Lo que están Ujú, viendo es simplemente qué tan brillante. La parte blanca es lo más brillante, la parte azul es como el cielo de fondo y la parte roja entre medio. ujú. Lo que están viendo es la estrella Gliese 229. Los astrónomos... es un catálogo. Gliese es un catálogo y esta es la estrella 229 de ese catálogo. Nada más. Es la brillante que está a la izquierda de la pantalla. Ahí ustedes ven como Claro. un blob, una esfera gigante que es la estrella principal, y a la derecha ven un objeto chiquitito, mucho menos brillante, que es una compañera. Es una estrella doble. Claro. Técnicamente no es una estrella, Ujú. es la compañera. La principal, la burbuja grande, es la estrella Gliese 229, y el porotito del lado, que está como arriba de una raya que la cruza, Sí. ese porotito es Gliese 229b, que quiere decir eso, que es la compañera, que se Ujú. mueven juntas por el universo. Y resulta que cuando uno hace los cálculos de cuánta es la masa que tiene que tener esa compañera, basados en el brillo que tienen y en las características que uno puede observar de esta estrella, llegamos a la conclusión de que no podía ser una estrella, que tenía que tener una masa menor que las 80 masas de Júpiter y tenía características que nosotros podemos, como sus huellas digitales eran lo suficientemente distintas para decir, esto no clasifica como ninguna de las estrellas que conocemos, que tiene que ser un objeto nuevo, y fue que se le bautizó como enana marrón. Así que esta es la primera técnicamente, la primera Súper, enana marrón. Eso es lo que estamos viendo en este momento. súper, Gliese súper. 229b, por si quieren buscar en Wikipedia, ahí está toda la historia del descubrimiento de este objeto. Súper, súper interesante. Entonces, ya desmentimos o sacamos como este rumor que quién sabe por qué se extendió tanto, porque es muy conocido, la verdad. Yo Sí, creo que toda la gente lo ha escuchado alguna vez en su vida o a la gente que le gusta la astronomía. Entonces, no sé cómo empezó tampoco, pero es bueno saber y que nos estés contando que esto no es nada más que algo que quizás se malentendió o no sé. sí. De hecho, ella en el paper, yo leí el paper en el que ella publica esta estrella, que el U1 es un paper conocido en el campo de las enanas marrones. O sea, para el tiempo que ella la descubrió, las estrellas se contaban con las manos. O sea, las enanas marrones literalmente se contaban con las manos y me sobraban dedos. O sea, había menos de 10 en ese tiempo. Y entonces es un gran descubrimiento, pero ella Ujú. en su paper incluso no coloca que esta es la primera enana marrón. Dice una estrella particularmente roja, como las que ya se han descubierto. O sea, ella también reconoce que no es que no tiene el título de ser la primera enana marrón. Así que no, tampoco es como para destacarse lo que ella quiso ganar. No, para nada. Así, esto viene de afuera. De afuera me refiero de otros medios. Para Claro, no me vayan a decir que estoy en contra de ella, al contrario. Mucha admiración por María Teresa Ruiz. súper. ¿Y por qué se estudian las enanas marrones? Pues ¿Qué son lo tiene, mejor que hay. qué, cuáles No, son sus características que la hacen sí. particularmente interesante? Tienen varias cosas que la hacen súper interesante. En particular, bueno, hasta hace 25 años no sabíamos nada. Y cada vez que en la ciencia aparece algo nuevo, uno dice, acá hay mucho que no sabemos y podemos descubrir muchos detalles. Ujú. ¿Qué cosas en particular? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se originan? Esa es una pregunta súper importante porque uno dice,
cuánta es la mínima cantidad de masa Ujú. que puede formarse sola de una nube. O sea, si yo tengo una nube de gas en la galaxia distribuida, ¿hasta dónde puedo formar? Puedo formar granitos de 1 microgramo, de 1 kilo, de 10 kilos, de 1 tonelada, de la masa de la Luna, de la masa de Júpiter. ¿Cuál es lo mínimo que puedo Mm. formar como un planeta? Y esa es una pregunta que no sabemos todavía. Llevamos 25 años estudiando enanas marrones desde que las descubrieron Ujú. y no tenemos una respuesta. Hasta ahora se han encontrado, si no me equivoco, en zonas de formación estelar, la masa mínima es entre 4 y 7 veces la masa de Júpiter. Mm. O sea, cualquiera lo podría clasificar como un planeta. Sí. Y de hecho hay algunas dudas. Estas que miden 4, 7, 10 veces la masa de Júpiter, ¿se formaron solitas? ¿O se formaron en torno a otra estrella, como si hubiera formado un planeta? Pero como antes, como las estrellas se forman en grupos, de repente chocan o pasan cerca y salió volando. Ujú. O sea, cómo se formó este objeto es súper interesante porque nos dice un poco acerca de la física fundamental de lo que está pasando en el cielo, de Ujú. cuáles son los criterios, cuáles son las cosas que se tienen que cumplir para que se forme una estrella, un planeta, una enana marrón. Entonces, por eso es súper interesante, porque habla un poco de la física que está pasando. Otra de las cosas que tiene que a mí me gusta mucho, que sus atmósferas son bien particulares. No como las atmósferas de las estrellas. Las atmósferas de las estrellas son una lata. Pues son súper simples, entre comillas. Son súper simples porque, como tienen tan alta temperatura, imagínate, el Sol tiene 5500 grados aproximadamente Ujú. de temperatura en la superficie. A esa temperatura no tienes moléculas. Con esa temperatura las moléculas se rompen y te quedan los átomos solos. Átomos de fierro, átomos de calcio, átomos de magnesio, del elemento, oxígeno, el que se les ocurra. Helio, por supuesto. Pero están solitos. Ujú. Y modelar un átomo solo es relativamente fácil. En cambio, en las atmósferas de las enanas marrones, las temperaturas son inferiores a los 2000 grados en general. Cuando tienes 2000 grados, ya hay moléculas que pueden mantenerse unidas. Ya no son solamente átomos solitos. Y cuando Claro. sigues bajando la temperatura, 1000, 1500 grados, 800 grados, la química se pone cada vez más compleja. Mm. Empiezan a aparecer dióxido de carbono, empieza a aparecer metano, empieza a aparecer amoníaco en la superficie de estas estrellas, y eso complica totalmente. Ya las atmósferas no son una cosa bastante homogénea como en las estrellas, sino que se producen bandas como en Júpiter, y eso es, para, no existe en la naturaleza, aquí en la Tierra al menos, Ujú. un laboratorio como ese. No podemos estudiar cómo se comportan estos elementos a esas condiciones, en esas presiones, en esas temperaturas. Entonces podemos entender un poco más de la física, de las atmósferas de estos objetos. Y eso es, al menos a mí me parece súper fascinante. Es como tenemos un laboratorio único en el universo en las enanas marrones para poder entender mejor estas moléculas, cómo se interaccionan, cómo se producen los vientos, fenómenos atmosféricos, como acá lo estudiamos en la Tierra, pero Claro. con condiciones nada que ver. De, Vientos de 400 kilómetros por hora, por ejemplo. de hecho, Nacho Tiznado pregunta, ¿pueden tener metano como la atmósfera de la Tierra? Tú De, justamente mencionabas que era posible. de hecho, el metano es una de las cosas que más nos fijamos. La atmósfera, las enanas marrones tienen varias características como bien especiales. De partida tienen agua. Mm. Tienen moléculas de agua, son súper importantes, de hecho son como las que marcan la clase de las enanas marrones. Tienen agua, el metano Ujú. marca también un quiebre, hay un punto en el que el metano empieza a ser más dominante y las enanas marrones se ponen como de otro color, como que Ujú. cambian ahí sus brillos, justamente debido a la presencia de esta molécula que absorbe tanta luz y se produce. Después, el siguiente cambio, cuando la temperatura sigue bajando, aparece el amoníaco. Y el Ujú. amoníaco también te marca claramente como una transición entre distintos tipos de enanas marrones. Así que sí, efectivamente, por eso a mí me parecen tan interesantes estos objetos. Nos abren como puertas. Y más rato seguramente podemos hablar también de que tienen una conexión especial con los planetas que se están descubriendo en torno a otras estrellas. Así que ahí... Sí, ahora, de hecho, por ahí alguien preguntó eso, no la quería sacar todavía porque lo vamos a hablar. Eh, claro. Aquí estoy mostrando un GIF donde se ve cómo la enana marrón se está moviendo. ¿Mm? Entonces, eh, más o menos, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué es lo Ya. que está representando esta imagen? Se llama Luman 16. Ujú. Es la enana marrón más cercana a nuestro sistema solar.
de hecho, no es una sola enana marrón. Las enanas marrones no son tan comunes que estén en sistemas dobles. Las estrellas como el Sol, la mitad de las estrellas como el Sol Ujú, son dobles, claro. como en Star Wars, como en Tatooine, donde está el sistema con 2 estrellas. Ya, eso es súper común. El 50% de las estrellas del universo de masa solar son dobles. Ujú, Si vamos a estrellas más grandes, más azules, puede llegar hasta el 80 o el 90%. Pero o sea, en estrellas más chicas, cada vez es menor el porcentaje. De hecho, enanas marrones deben ser como el 20% más o menos. Y justo la que tenemos más cerca es doble. Eso permitió súper. hacer un estudio que es ver cómo varía la luz que nos llega de estas estrellas. Y teníamos las dos. Entonces veíamos las dos estrellitas y Ujú, veíamos cómo varía. Entonces se hizo un análisis bastante más sofisticado, que es ver a ojo el brillo. Y lo que se obtuvo fue este mapa. Este es el mapa de una de las dos enanas marrones, porque son ujú. las dos enanas marrones. Se orbitan una a la otra, después podemos ver quizá cómo también se orbitan entre ellas. Y lo que está mostrando este GIF es cómo, cómo cambia la atmósfera. O sea, que la atmósfera misma no es homogénea, sino que tiene zonas más oscuras, más Ujú. frías y zonas más calientes. Que sería la más clarita. Serían las más claras justamente. Y eso se pudo hacer en un periodo de rotación. O sea, lo que acá se midió, se vio cómo rotaba esta enana marrón y pudimos ver efectivamente algunas trazas de su atmósfera, ver que no era homogénea. Eso es una técnica increíble, solamente se ha podido hacer con esta porque está muy cerca, el Ujú, brillo de las otras no permite que con los instrumentos actuales, quizá con las futuras generaciones de telescopios se va a poder, con algunas más lejanas, y porque se requiere justamente que sean dos, para poder usar como comparación a una de ellas. Así que este es uno de los estudios que a mí más me ha gustado, porque te permite visualizar, a pesar de nosotros no podemos, son tan chiquititas y están tan lejos que cuando les sacamos una foto no las podemos ver como vemos Júpiter o como vemos Saturno o como vemos el Sol. Las claro. vemos simplemente como un píxel. Literalmente eso, es un píxel, no tenemos ni una resolución más. Y de hecho, cuando vimos delante la foto que se veía la burbuja grande con la enana marrón chiquitita, no es que nosotros veamos a la estrella, lo que pasa es que es- era tan brillante que Ujú, tenía saturado un montón de píxeles. O sea, la cámara en realidad estaba como blanca y no dejaba ver más. No es que se viera el tamaño de la estrella. claro. Ninguna estrella con una imagen así Ujú, como instantánea podemos medir el tamaño. Ninguna salvo el Sol. Todas las estrellas que se han hecho mediciones y que se han podido ver, por así decirlo, las estrellas, usan una técnica totalmente distinta que se llama interferometría, que es básicamente combinar muchos telescopios y hacer como una simulación de un telescopio de 100 metros o de un par de kilómetros, como en el caso de ALMA. Y ahí claro. sí, ahí podemos ver en 4 píxeles el tamaño de la estrella. Que tampoco es mucho más que eso, pero se puede dar una idea del porte que tiene. Qué Pero complicado. no, esta es una simulación basada en la física que estábamos viendo. Así que es realmente súper fascinante que podamos ver detalles de la atmósfera de un objeto tan lejano y al mismo tiempo tan pequeño como una enana. Claro, cuando tú explicas esto de que finalmente es un píxel lo que se puede detectar de las enanas marrones y que se logró esta imagen que estamos viendo, es impresionante. Ujú. Mira, nos está preguntando cuando hablamos de más frío, es helado. ¿De qué temperatura estamos hablando? O sea, ¿cuál Oh, es me pusiste en aprieto. No recuerdo, pero las diferencias en temperatura vienen a ser como, si no me equivoco, del orden de los 50 a 100 grados. No más que eso, son diferencias de temperatura en general pequeñas. Ojo que no solamente pueden ser diferencias de temperatura, sino que generan distintas... a ver, no me quiero enredar con la explicación, pero pensemos en nubes. Ujú, Como imagínate que la Tierra, una zona que esté muy nublada, ujú, porque eso es lo que estamos viendo en este caso, es lo que vemos son nubes en la superficie de este objeto, esta enana marrón. ujú. Y lo que estamos viendo es una zona que tiene más cobertura de nubes y otra menor cobertura de nubes. Entonces en algunas partes uno puede ver un poquito más profundo o un poquito más Claro, arriba de la atmósfera y eso genera diferentes temperaturas, pero este son gradiente. diferencias relativamente leves, sí. Súper. Pero que haya quedado Espero que haya claro. quedado claro la explicación. No, yo creo que sí. Eh, y algo que ya hemos esbozado un poco, tú ya has dicho de que es interesante justamente entender cómo se forman las enanas marrones. Así quiero que nos Bueno, cuenten justamente eso, cómo llegamos a tener una enana marrón. Ya lo contaste un poquito, pero sí a ver si podemos profundizar en eso. hay la forma como canónica que uno podría pensar, la forma como tradicional más fácil, es igual que las estrellas. Se forman igual
solo que tenían, como que llegaron tarde a a la repartición de masa y agarraron un poquito y quedaron ahí chiquititas, enanitas, Pobrecito. pobrecitas. Esa sería como la forma principal, igual que una estrella. Ujú. Pero hay otras dos formas, hay un par más de modelos que dicen que se pueden formar estos objetos de más de 13 veces la masa de Júpiter y se forman en un disco en torno a una estrella. O sea, una estrella grande se forma y cuando se está cayendo, o sea, cuando se está achicando, por decir, está la nube grande, se empieza a achicar y empieza a dar vuelta, cada vez más rápido. Y al dar vuelta, queda en el centro de la estrellita y queda en los alrededores como un disco, Ujú. como un frisbee. Claro. Y en ese frisbee, las partes más externas se pueden generar como inestabilidades, porque haya grumos de masa, de material que se acumularon y colapsan y forman una enana marrón de una. Esa es Mm. una forma de formar enanas marrones también. No es muy eficiente. Yo no creo, no, según la evidencia que hemos visto, la mayoría no deberían formarse por ese mecanismo. Claro. Hay otro mecanismo también que no es el más popular, que podría formar algunas, pero no muchas. Imagínate que tienes las estrellas, mientras más grandes, más rápido se forman. Porque al tener más material, colapsa más rápido, la gravedad es más fuerte y Ujú. se achica más rápido. Mientras que las enanas marrones, como son, o las estrellas más chiquititas, como tienen menos masa, como que van de a poquitito ahí juntando su material y achicándose. Entonces, cuando se forman estas estrellas grandes, rápido, generan mucha como viento y de repente son tan masivas que su vida, la vida de estas estrellas grandes, puede ser más corta que el tiempo de formación de las estrellas chiquititas. Ujú. Estamos hablando que el periodo de formación de una estrella, 10 millones de años, más o menos, 10 de ese orden, y una una estrella muy gigante puede tener una vida de 5 millones de años. Entonces, después de esa explosión, es tan violenta, se llama supernova, probablemente Ujú. han hablado de esto en otras sesiones de Instagram Hace Live. varios meses atrás. ¿Ah? Hace Varios meses varios atrás. meses Bueno, atrás. estas supernovas son explosiones brutales y te vuelan todo el material que está en los alrededores y eso podría dejar a la estrella chiquitita que estaba ahí como agarrando con pescando material para llevárselo, le voló todos los alrededores y la dejó chiquitita. Mm. Hay cosas menos violentas que las supernovas, pero las estrellas muy grandes también generan vientos muy fuertes y también podrían fotoevaporar. O sea, los fotones de esta estrella tan caliente podrían hacer como que el gas se fuera, ¿ya? Ujú. Sin tener supernova. Y ese proceso también podría dejar como a las estrellitas que estaban ahí, quedaron tarde juntándose, también podría ser. Esa es una tercera forma. Son como las más conocidas en los mecanismos de formación de enanas marrones. Igual son varios los que se barajan, no es tan como trivial como decir que fue como lo que no alcanzó a juntar finalmente de la Sí. formación de las otras. O sea, es un poco más complejo que eso. En la pantalla estoy Ah, y otra más, mostrando. perdón, otra más que se me olvidó. Podría ser que yo dije hay sistemas dobles, pero en realidad nosotros hoy día conocemos hasta sistemas de 7 estrellas, Ujú. olvidándose unas a otras. Entonces las estrellas se forman en muchos grupos. Imagínate, se están formando 3 juntas. Ujú. Y van a formar 3 estrellas originalmente. Una más grande, una mediana y una chiquitita. Ujú. ¿Y qué pasa si es que la estrella chiquitita pasa cerca de las otras dos y se produce como una inestabilidad y sale volando? Mm. Y eso también puede quedarse como chiquitita porque se fue del ambiente donde estaba adquiriendo masa. Claro, Entonces también es como un embrión que salió volando. pobrecito. También podría ser una forma en un embrión estelar chiquitito que al final terminó siendo una enana marrón porque no tenía de dónde comer. Pobrecito. Qué triste, ¿verdad? ¿Viste? Mira, en la pantalla estoy mostrando una imagen que se ¿Sí? muestra como los tamaños comparativos de algunas estrellas de baja masa, enana marrón Ujú. y Júpiter, ¿cierto? Ya. Esto lo estoy mostrando porque generalmente uno ha escuchado hablar o a uno le han preguntado o uno ha escuchado que la gente dice que Júpiter pudo haber sido alguna vez una estrella. ¿Qué tan real es esto? Como diría falso, falso, falso. No, Júpiter se formó como un planeta, se formó alrededor del Sol, nunca fue una enana marrón, nunca lo va a ser tampoco. Am, Simplemente en esa imagen estamos viendo que las enanas marrones son del porte de Júpiter, eso no hay Mm. ninguna duda. ¿Qué las distingue? Bueno, un planeta tiene como requisito orbitar una estrella. Claro.
Las enanas marrones no. Una enana marrón puede estar volando solita, no le importa nada, ella anda sola, no hay problema, nadie la molesta. Los planetas tienen, como requisito para llamarse planetas, tienen que orbitar una estrella. Y el caso de Júpiter es ese. Así que no es nada más raro. Ahora, aquí venía la discusión que yo venía desde el principio. Claro. Si yo formo a través de, igual que una estrella, formo un objeto que flota solo, que pesa 30 veces la masa de Júpiter, nadie va a dudar en llamarlo enana marrón. Ujú. Pero ¿qué pasa si formo un objeto que pesa 4 veces la masa de Júpiter? Y está volando solo. Tiene la masa de un planeta. O sea, tenemos un montón de los planetas que han descubierto orbitando otras estrellas tienen 4 veces la masa de Júpiter y mucho más que eso. Entonces, ¿la distinción es por masa o por mecanismo de formación? Y esa es una Mm. discusión súper abierta hoy día en la comunidad. Porque imagínate el mismo caso. Se forma un planeta de 4 veces la masa de Júpiter. Ujú. Y pasó una estrella cerca y lo sacó cascando y lo mandó a volar y quedó volando solo. Mm. Ese objeto es un planeta eyectado, porque se formó como un Claro, planeta, los planetas no como una errantes. enana marrón de otra manera, entonces, pero está volando solo, ya no está orbitando una estrella. ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Lo vamos a llamar planeta? ¿Lo vamos a llamar enana marrón? ¿Cómo lo distinguimos de la enana marrón que se formó solita y logró capturar 4 veces la masa de Júpiter, acá o allá? Eso todavía no hay una certeza. Mm. Y al parecer, hay varias vertientes, pero la más, con más adeptos quizá, es la que dice, bueno, vamos a llamar enanas marrones a los objetos que se forman igual que las estrellas, independiente de su masa, olvidémonos del límite de 13 masas de Júpiter, y todas las que se forman así, las vamos a llamar enanas marrones. Y todas las que se forman orbitando un planeta, las vamos a llamar planetas. Mm. Es como... tiene sentido, pero hay discusiones porque ¿y si pesa 50 o 30 veces la masa de Júpiter o 20 veces la masa de Júpiter y se formó como un planeta? ¿Es un planeta igual o no? Es como... Y entre más así que bueno. planetas extrasolares se detectan, más complicada se pone la cosa. Sí, sí. Así que son bichos medio raros en ese sentido. Pero, pero ahí está, pues tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir descubriendo más características de estos objetos. Se vienen observatorios geniales para hacer esto en el futuro cercano. El James Webb Space Telescope. Seguramente en el Vera Rubin va a descubrir también algunos. Por supuesto, va a caracterizarlos mejor. El ELT y el GMT, todos acá en Chile, van a ser súper, súper útiles para avanzar en esta ciencia. Sí, yo creo que todos están esperando demasiado, demasiado esta nueva generación de telescopios y que se viene una seguidilla. Es como uno Y tras otro. sí, y no solo eso, o sea, esos son los como grandes, los Mm. icónicos, pero hay un montón de otros proyectos y otros más. Por ejemplo, se viene el Cherenkov Sí. Telescope Array, que es para detectar rayos cósmicos y rayos gamma de altas energías. También se va a colocar en el norte y es un proyecto Sí. gigante. Y ese, se habla Más poco de adelante. ese. Sí, se habla poco, se habla poco. Y es súper Hay otro más que se interesante está planeando, lo que se quiere como de hacer aquí para con el él. 2030 para adelante, y en el que está el otro instituto, bueno, no instituto, es un núcleo milenio de formación planetaria. Ujú. Ellos también están tratando de desarrollar la tecnología para la próxima generación de telescopios, para tratar de ver no cómo se forman las estrellas, como hace ALMA, sino cómo se forman los planetas. Así que un nivel de resolución mucho mayor. Así que no, se vienen tiempos súper interesantes. Exactamente. Para la astronomía se vienen de verdad tiempos muy, muy entretenidos. No sé, bueno, por todo lo Oye, que va a implicar la Big Data y todo, todo eso. me Eh, sopla por acá, de todas maneras, la Gabriela. W First, sí, pues es una misión también que. A mi W First me alucina con una, pero no lo van a hacer, yo eso lo tengo seguro. ¿Tengo un segundo para hablar de un tema nada que sí, ver? Que sí, me encantan dale. los exoplanetas y esas cosas. Yo sé que hablaron con Néstor la semana pasada, pero W First tenía una misión en la que lo que querían hacer era mandar el telescopio y al otro lado de la órbita de la Tierra colocar como un filtro. O sea, íbamos a tener el telescopio mirando para allá Ujú, y acá colocar un filtro gigante, como una placa así. ujú. Entonces, al estar tan lejos, el filtro se va a ver chiquitito y va a ser capaz de tapar una estrella y poder ver planetas orbitando alrededor. Mm. Imagínate el nivel de coordinación para objetos que están a millones de kilómetros de distancia, se coordinen para poder... No, fascinante, pero no creo que lo sacaron, así que ya, definitivamente. No sé Pucha. si era W First o otra de las misiones que estaban en carpeta, pero bueno, súper Vamos, alucinante. ahora quiero que nos cuentes un poco, justamente ya tocamos el tema de los planetas, entonces tenemos que hablar de planetas, ¿cierto? Por ahí también ya nos preguntaron hace varias preguntas atrás
posible que las enanas marrones tengan planetas? Sí, puede ser. Hay un ejemplo, creo que se han detectado 4 enanas marrones con objetos que los dan vuelta. No se sabe, ahí de nuevo, ¿son enanas marrones binarias o es una enana marrón con un planeta? Ujú. ¿Cómo se formó? Es la pregunta. Efectivamente pueden haber discos y formarse planetas chiquititos. Hay uno que se llama 2M1207, que es como el más conocido. Y hay otros más, uno que se detectó con una técnica que Gabriela probablemente conoce, que nos está comentando acá, que es la técnica de microlente. Se han detectado enanas marrones bien lejanas y el problema es que con esa técnica no la podemos ver de nuevo, no podemos hacer como más estudios. Entonces, un poco una lata. Mm. Pero sí, se pueden formar planetas en torno a enanas marrones, planetas en general más chiquititos, Sí, la Gaby a menos que también. se hayan formado doble. La Gaby estuvo en un live con nosotros hace un tiempo atrás hablando justamente de microlentes. Así es. Así que pues si les ahí quieren saber un poquito más, pueden buscar ahí en los live pasados. Quizás en YouTube es más sencillo. No, Sí. los pueden buscar. Recuerden que hay muchos si quieren saber. Los pueden buscar como Instituto Milenio de Astrofísica en YouTube y ahí van a encontrar un montón de live por si quieren saber más de cualquier tema. Estábamos hablando, ¿cierto? Como de los planetas, ¿cierto? De que ya contaste de que sí. ¿Y cómo se detectan estos planetas? Ya contaste de que era un píxel la enana marrón, o sea, detectar un planeta, no sé, ¿cómo lo hacen? Um, es difícil, pero la primera técnica es usar el telescopio y ponerlo ahí a mirar más rato y tratar de ver cosas aún más débiles que estén cerquita y después verla, porque cuando ya estás viendo cosas tan débiles, es posible que en realidad lo que estés detectando sea un objeto que está atrás y es más débil y parece estar a la misma distancia. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se observa varias veces a lo largo de los años, pasar 1 o 2 meses de diferencia. Entonces, la enana marrón, como está más cerca, y esto igual que cuando uno va en la carretera en el auto y ve ujú, pasar los postes muy rápido, pero los cerros se mantienen como quietos y solo después de mucho rato uno ve que se mueven. Acá también, las estrellas, las enanas marrones que están más cerquita, por estar más cerca parece que se movieran más rápido. ujú. Entonces, lo que uno hace es ver y tomar imágenes hoy, un mes después, 6 meses después, un año después, y vas a ver que la enana marrón se va a haber movido en el cielo. Y si el objeto que uno detecta atrás o juntito se movió con ella, lo más probable es que efectivamente estén orbitándose juntas y así se detectan. Esa es la forma directa. De momento es la única junto con la técnica de microlente, que ya es más complicada. Podríamos hacer un live entero de nuevo acerca de eso. Pero son como las técnicas principales hoy por hoy. Que a diferencia de los planetas, que cuando la gente busca planetas, lo hace con otras técnicas, Claro. que es como ver cómo la estrella se mueve hacia adelante, hacia atrás. El problema es que con las enanas marrones no tenemos cómo calcular esas velocidades con tanta precisión. Ese es un problema grande que tenemos hoy en día. Mm. Mira, Nacho Tiznado nos pregunta, creo que está muy interesante, dice si explotan las enanas marrones o cómo es cuál es el final que tienen. Sí, la estrella termina su vida como supernova, las más grandes. Hay otras que no son tan violentas, como el Sol, por ejemplo, va a botar unas capas exteriores y se va a quedar ahí enfriándose para siempre, como una enana blanca. Las enanas marrones, no. En ese sentido son como inmortales. ¿Viste otra razón más para estudiarlas? Son inmortales. Son bacanes las enanas marrones, no explotan, no les pasa nada, porque como no producen energía, se van a ir achicando siempre, cada vez más, Ujú. y se van apagando, por así decirlo, para transformarse en una roca inerte. Ese es su fin. Una enana negra, si bien puedo decirlo, no sé, como Claro. ya que no brilla absolutamente nada. Ese Hoy sería como el final conocemos hipotético, enanas ¿no? marrones que tienen temperatura, la más fría, de hecho fue una que yo estudié mientras estaba en el doctorado, eh, pusimos límites y calculamos su temperatura superficial como en 50 grados bajo cero Celsius. Ese es como el récord hasta ahora que se ha encontrado. 220, 225 grados Celsius en su superficie. Nada. Se descubrió en 2014 y todavía no hemos encontrado una más fría que esa. Mm. Pero, entonces, es una idea, la temperatura, o sea, es más frío que Siberia, más frío que la Antártica, como realmente es súper helado. Impresionante la verdad. Yo cuando te presenté hablé de que hoy en día también estás haciendo un rol como divulgador científico, ¿cierto? Entonces, Cierto. quiero que nos cuentes un poquito si este rol de divulgador científico nació por tu afán de poder intentar explicar y dar a conocer las enanas marrones o fue por otro motivo. Las enanas marrones, la verdad que fue un gusto adquirido mucho después. A mí las enanas marrones me empezaron a gustar
cuando yo ya estaba como a finales o primer año, mi segundo año de doctorado. Y a Ujú. mí el tema de la divulgación me empezó a gustar mucho antes, no solamente hacer charlas, sino hacer actividades y liderar cosas así. Me gustó mucho antes. Pero sí, las enanas marrones también han sido un motor de darlas a conocer, que son tan poco conocidas las pobres. Pero me gusta mucho. Hay cosas que me han volado la cabeza que de verdad que son. Las encuentro tan fascinantes, tan alucinantes que digo, ¿cómo es posible que las demás personas no lo sepan? Mm. No como diciendo, ay, yo soy bacán y las sé. No, tuve la oportunidad de estudiarlas y para mí me cambiaron la vida, me cambiaron la forma en que yo hoy día salgo a mirar el cielo, hoy día miro un árbol cómo se mueve, o veo un avión y digo, y lo pienso de otra manera gracias a Claro. esas cosas. Cosas de física, quizás fundamental, hasta cosas de física más avanzada, por ejemplo, la relatividad. Yo siempre digo, a mí, el día en que yo estudié relatividad especial, que el tiempo no es constante, que las distancias, que la masa no son constantes, me pareció tan alucinante. Y después solamente para cambiar a la mecánica cuántica, donde tú decís, wow, ¿qué es esta locura? Mm. ¿Qué clase de mundo es este que nos estamos perdiendo? Esas cosas así. Y después, bueno, en astronomía aprendí un montón de otras cosas, de las supernovas, los agujeros negros, las estrellas. Hay estrellas que pulsan, que cambian su tamaño y su brillo, te permite calcular distancias. Todo eso dijo, no, hay que sacarlo de los papers y que ojalá mucha gente lo sepa, porque hoy día, de verdad, miras el cielo y decís, todo esto está pasando arriba. Somos una mota de polvo perdida en algún lugar del universo y estamos preguntándonos sobre toda esta enormidad. Entonces, creo que esas cosas así te cambian un poco la perspectiva y decir, no me quiero dedicar toda mi vida a hacer investigación para que Mm. la lean 100 personas en el mundo, si es que 150, la comunidad en marrón es muy chiquitita. Nos conocemos entre todos, yo creo. Y sí, de verdad, sí los colaboro. Yo que en Chile colaboro con un par de personas en Enana Marrón, el resto están todos afuera. Y, y es muy pequeña. En cambio, cuando tú llegas con estas cosas que fascinan, Mm. son. En Chile hay 17 millones. Ojalá pudiéramos llegar a todos, porque de verdad, a ese niño o a esa niña que están como con falta de interés por la vida, o como que no tienen ganas, se aburren con los juegos. Mm. Es decir, esa ficción no tiene punto de comparación con la realidad. Eso yo creo que fue el motor que me llevó a la divulgación y ahora a estar en el Centro de Comunicación de la Ciencia haciendo lo que sea por divulgar no solo la astronomía, sino que las ciencias en general, incluso las ciencias sociales. Sí, no, no deja de ser como, obviamente nosotros hablamos desde nuestra vereda, que es la astronomía, que es lo que tenemos para poder usar, para que la gente se comience a interesar en la ciencia, que lamentablemente yo creo que no solamente en Chile, hemos visto como a nivel mundial, las ciencias siempre han sido vistas como algo ajeno, lejano, Mm. difícil, pero no necesariamente todos tienen que ser científicos, nosotros no queremos No, no, eso. no. Nosotros lo que más queremos es que la gente se empiece a cuestionar un poco más las cosas, es desarrollar el pensamiento crítico más que nada, ¿no? Y así como que aprender estas cosas, inevitablemente uno después las puede unir con otras y así puede ir creando conocimientos quizás en torno a otras áreas. Y eso es como más que nada lo que uno quiere, así como que la gente se vuelva a reencantar, como cuando uno es niño y se pregunta los porqués de la vida y es como Mm. ¡guau! Cuando uno va creciendo como que eso se va perdiendo. Pero cuando Sí. uno es como un poco en el mundo de la ciencia es como que uno siempre se está preguntando cosas, como que uno no pierde eso, ¿cierto? Así es. Somos niños para siempre. Nos quedamos pegados a la de los por qué. Sí. Pero, Mi- ¿sabes qué? Quiero rescatar una de las cosas que dijiste tú. A mí de verdad me alucina esto. El mundo, los átomos, las moléculas y el espacio y todo. De verdad me encanta. O sea, a mí me fascina, me motiva cuando aprendo cosas. No sé, ahora estoy leyendo un libro de neurociencia y tú decís cómo se desarrolla el lenguaje en el cerebro entre, entre que uno nace, incluso antes que nazca, porque reconoce la lengua materna activa distintas neuronas que otras lenguas, porque las escuchaste desde que estabas en la guarida. Entonces, todas esas cosas que dice, oye, yo con esta cuestión que tengo acá adentro que pesa 1 kilo, puedo hacer la conciencia del universo en cierto sentido. O sea, puedo entender lo que está pasando ahí afuera. Eso también es súper sí. alucinante. Y eso es lo que yo quiero, que la gente se reencante con esto, que piense, oye, hay más que jugar Minecraft, hay más que ver una serie, hay más que ver, escuchar música y trabajar y hacer lo mismo de siempre. Como que de verdad abramos un poco los ojos y veamos que esto es alucinante. El pensamiento crítico, por supuesto, es importante para nuestra vida y todo lo demás,
pero esta capacidad de encantarnos con las cosas que están a nuestro alrededor, la ciencia es verdad que es difícil, sí, no es fácil, pero no es imposible de entender. Y eso es algo que me gusta Sí. mucho, que todos podemos. Y también entender que es conocimiento útil que te va a servir para la vida. O sea, saber un poquito de ciencia a veces te ayuda si te gusta, por ejemplo, ver series de ciencia ficción. Quizá hay un montón de detalles que estáis pasando así como... Y que en la película tienen un trasfondo y era súper importante para la trama entender justo ese punto. Entonces, igual como que hay que intentar verlo por esos lados. Lo mismo pasa con algunos libros que se meten con algunos temas que también para entender más en profundidad hay que entender un poquito, no sé, puedo poner un ejemplo de un libro que yo amo, de un autor que yo amo, que es Isaac Asimov, que es La Última Un Pregunta, así maestro. que si le quieren buscar, búsquenla, que ahí Asimov es un es un maestro, es el maestro. mejor escritor de ciencia ficción de la historia de la Sí, humanidad. yo Qué también gallo más bueno. concuerdo. Pero, Sí, sí. yo le un altar. Eh, y en ese cuento, saber un poquito de ciencia para entender ese cuento hace la diferencia increíble. O sea, entender porque hablan de la entropía y todo eso, y uno, Mm. dependiendo del nivel de conocimiento que uno tenga, un poco de física, es totalmente la interpretación diferente que le puede dar a ese cuento. Así hay que leerlo, es muy bueno. Quiero que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia realizando esta labor eh, de divulgador científico. Mira, la verdad que en Chile al menos la divulgación científica está poco profesionalizada. Hay diplomados en la Universidad de Chile y hay gente que lo ha hecho, yo no lo he hecho, pero así que ha sido mucho a pulso. La experiencia todavía es muy como aprendiendo sobre la marcha muchas cosas, echándola a perder muchas veces, ahí es donde más aprende. Y ha sido una experiencia súper rica. He encontrado muchas personas, como en toda la vida, hay gente buena y gente mala. He encontrado una comunidad bastante receptiva de la cual he aprendido mucho. Por ejemplo, hay un grupo que se dedica a la astronomía inclusiva, Uh-huh. que encuentro genial, porque hay muchas cosas que uno está discriminando de entrada, como que uno es tan inconsciente cuando uno tiene estos sesgos, es como lo que pasa con el machismo, tenéis tantos sesgos que a medida que te vais dando cuenta es como, chuta, nunca lo había pensado, ya, lo tengo que cambiar, y te vas reinventando, y te lo van diciendo en general de buena forma, para que uno realmente cambie, ya esos cambios, o sea, yo también, criado, tengo 33 años, también, o sea, en una época mucho más machista que ahora, y he tenido que ir cambiando algunas cosas, lo mismo con la inclusión, como por qué dejar afuera a las personas que no pueden ver, o que tienen visión limitada, o que quizás no tienen alguno de los otros sentidos, o que tienen algunas diferencias o dificultades para aprender. Y uno dice, bueno, esa inclusividad y esos grupos me gustan bastante en general. Se generan discusiones ricas. En misma comunidad de gente que está divulgando ciencia en otras áreas, también hay como bastante apoyo y eso se agradece. Pero sí, la experiencia no es fácil con un campo que todavía no está profesionalizado en Chile. Y eso es un poco una pena porque se pierden oportunidades de hacer cosas gigantes. Hoy en día tenemos institutos como el Instituto Milenio de Astrofísica, por ejemplo, que hacen investigación de fronteras, cosas súper importantes, no a nivel nacional, a nivel mundial. O sea, están haciendo ciencia que de verdad está cambiando lo que entendemos del universo en el mundo. Y, ¿Y quién se entera? En el caso de ustedes, pucha, el Milenio de Astrofísica es un ejemplo que sale un poco de la regla porque hacen muchísima divulgación. Pero hay otros centros de, no sé, de oceanografía, que estudian humedales, que estudian geotermia, que distintas cosas, o de las vacunas. Hoy día, justamente el Instituto Milenio de Inmunología. Inmunología tiene un museo de las vacunas. Yo no sé si se llama el museo de las vacunas, yo siempre lo he dicho así, pero que han itinerado para que la gente entienda el tema de las vacunas es tan importante y por qué es tan importante. Entonces, se están haciendo algunos esfuerzos. Digo, la cantidad de ciencia que hacemos en Chile es tan grande. La gente siempre piensa que, igual que la exportación, que acá hay telescopio y los datos se van para afuera y en Chile no hacemos nada. O que en Chile tenemos, no sé, un laboratorio y que los análisis en verdad lo hacen los gringos y los europeos, o los japoneses. Y eso no es verdad. En ciencia hacemos mucha ciencia de verdad, mucha ciencia importante. Y si tenemos una divulgación un poco más profesionalizada, la gente también se beneficiaría de esto. Ya no serían simplemente los científicos beneficiados con estos proyectos, sino que la sociedad entera. Porque también hay gente, como la gente que está motivada en el chat comentando en este momento, Sí. hay ingenieros ahí, hay arquitectos, hay abogados, hay personas de todas las carreras que pueden aplicar estos conocimientos, o gente del turismo que puede encantar a otras generaciones también.
Entonces todo esto se puede tomar y reinvertir, por así decirlo, en Chile. Y eso es una de las cosas, como una de las tareas que hemos tomado como bandera en el Centro de Comunicación de la Ciencia, es ir en pro de esta profesionalización de la ciencia, tratarla como lo que es de verdad. No somos los únicos, por supuesto. Sabemos que hay muchas instituciones que lo están haciendo de forma tan seria como nosotros y se agradece. Se agradece que podamos colaborar en estas cosas, sacar más. De hecho, puedo mencionar una en particular que me tiene muy motivado últimamente, Sí. porque así como ustedes, también nosotros hacemos Instagram Live y como muchas otras instituciones, también tenemos podcast, también hacemos libros gratis, tenemos más de 50 libros a estas alturas, totalmente gratuitos, sí, 50 creo que van ya. Libros completamente gratis que los pueden descargar en nuestro sitio web, ciencias.gautonoma.cl. Terminamos el mes pasado como con un proyecto que era como un late show de ciencia, donde hablamos con divulgadores científicos y divulgadoras. Y el que más me tiene entusiasmado ahora es una revista científica de comunicación de las ciencias. No sé si tengo un minuto para hablar de esto. Sí, dale. La ciencia, nosotros muchas veces hacemos esto, hacemos un live, pero no medimos el impacto o no sabemos cuánto está impactando las cosas o cuánto la ciencia impacta. Por ejemplo, todos sabemos que el coronavirus puso a la ciencia como en un lugar nuevo, porque dijimos, oye, necesitamos a los científicos para que desarrollen una vacuna. Sí. ¿Y qué cosas hacemos al respecto? ¿Hemos medido cuánto ha afectado eso o no? Todas esas cosas, nosotros pensamos, bueno, si tenemos una revista que se publique en inglés y en español, para que también la puedan leer los extranjeros, con estudios de personas que digan, oye, nosotros hacemos divulgación, pero también somos científicos, o también podemos explicarlo de una manera científica. No necesitamos ser doctores para hacer investigación, puede ser cualquier persona. Proyectos de ciencia ciudadana o investigación escolar. Entonces todo eso puede entrar en esta revista que se llama SciComm Report. Ujú. Ahí les puedo dejar después el link si quieren o lo pueden ver, porque realmente creemos que es un paso importante para la profesionalización un poco de esta comunicación científica, para ver qué iniciativas tienen más impacto o no, cómo hacerlo, aprender de los errores de otros y de los éxitos de otros. Así que también, si que nos están viendo y les interesa esto, pueden mandar sus artículos, sus investigaciones a esta revista nueva que estamos liderando en el centro. Súper, muchas gracias por contarnos de esto, porque es verdad, saber realmente estos datos son importantes porque los datos son importantes. Nosotros como científicos somos expertos Claro. en recolectar datos y sabemos que poder medir, hacer análisis de los datos que se obtengan, nos sirve para tener como una película más clara de cómo avanzar, por dónde enfocarlo, qué cosa es más efectiva y qué no. Entonces, esa revista que ustedes están impulsando es súper importante. Ya nos quedan unos minutitos antes de terminar este live. Quedaron algunos temas pendientes que no alcanzamos a conversar. Oh, pucha. Pero no quiero que nos vayamos sin... quiero leer unos comentarios. Naicha nos dice: Juan Carlos, el año pasado fuimos a verte a una charla que diste en la Universidad Católica. Mi peque se sacó fotos contigo. Qué genial encontrarte de nuevo. Dice Saludos Dear, también. dice: te vuela la cabeza la ciencia, así que también lo piensa igual. Seba Punto Cuadrado dice: debería ser una materia obligatoria en los colegios. Les cuento de Las que... enanas marrones. Les Voy cuento a que pelear por eso. hay una iniciativa que se está llevando a cabo que es justamente utilizar la astronomía y sus diferentes campos y sus diferentes áreas para motivar las diferentes áreas que uno ve y diferentes materias del currículo escolar que se ven. Se están intentando hacer Trigonometría, eso se puede entender para el Yo área. hice mucho de eso, trigonometría y matemática como en 3 dimensiones para mis estudios de enanas marrones, porque yo calculaba distancia y para eso usaba la órbita de la Tierra. Entonces cuando sacamos una foto de un lado de la Tierra y del otro, las estrellas se proyectaban en lugares distintos y usábamos trigonometría para calcular las distancias. Es un poquito más Sí, complicado que la magia, pero por ahí va. pero se pueden hacer un montón de cosas. Sí. También nos dicen por aquí: gracias por los esfuerzos, el universo siempre nos sorprende y y de esto no hay mucho en nuestro país. Gracias por la explicación, me abre la cabeza aún más. Con todos estos live, dicen por aquí, terminaré experta para mis guiados de astroturismo. Maravilloso. Oye, poder ayudar en el rubro del el astroturismo astroturismo. la lleva, por favor, es
háganlo en otras regiones. No solo, o sea, La Serena no es la única ciudad donde se ve el cielo maravilloso. En Temuco tuve una de las experiencias más geniales de ver el cielo. En el Parque Nacional Conguillío, a las afueras, Mm. con alguien que conocí gracias a la astronomía, me invitó a quedarme en su parcela por allá y fue alucinante, alucinante. A pesar de que corría mucho viento, las nubes de Magallanes se veían clarísimas, clarísimas. Oh, Es muy, un muy increíble. súper llamado súper importante porque si bien en el norte es genial, tiene los cielos y las condiciones climáticas ayudan, pero nosotros tenemos cielos súper bonitos también para el sur. Es un poquito quizás Sí, más complicado, pero hay cielos bonitos también para el sur. en todas partes, sí. Así que muchas gracias. Voy a ir terminando este live. Recuerden que todos los jueves tenemos live a las 7 de la tarde y los dejo invitados para una sorpresa que vamos a tener a partir de la próxima semana. Así que no lo olviden, a partir de la próxima semana vamos a tener una sorpresa. Pronto esto será anunciado por nuestras redes sociales, así que no lo olviden. Y quiero aparte recordarles sobre el Festival de Ciencia Más Arte que vamos a estar realizando a partir de la próxima semana, lunes, martes y miércoles, en diferentes horarios y terminando con una charla magistral. Toda la información la pueden Buenísimo. buscar en nuestras redes sociales. Las últimas palabras. Buenísimo. Solo última palabra, ya que estás haciendo una invitación, mañana, 6 de noviembre y 7 de noviembre, en el Centro de Comunicación de la Ciencia estamos organizando la Expo Boom, es una feria virtual, 3 dimensiones, ustedes se generan su propio avatar para ir recorriendo. Está Planetario, está Observatorio Alma, está el Winsol, Parque Metropolitano, Explora, SEGA, un montón de instituciones que pueden ir y recórranlo. Van a ver tours virtuales, van a ver charlas, van a ver presentación de una nueva película del Planetario, va a ser, se llama boomdelasciencias.cl, ahí pueden registrarse y entren a esta feria. Es gratis, por supuesto. Está orientada a niños, así que vayan con sus colegios, con todos los que quieran, los que estén aquí viendo, porque lo van a pasar súper bien. Súper bien. Así Yo voy a que estar. eso. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden, atentos a las redes sociales que vamos a tener muchas sorpresas. Muchas Muchas gracias, Juan gracias. Carlos, que estés muy bien. Un agrado tenerte aquí. Un besito para todos. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chao, chao, que estén muy bien.